¿Alguna vez se ha preguntado, amigo hermano, por qué cuando un cristiano que tiene una espiritualidad sana empieza a sentir cargo de conciencia? ¿Alguna vez dentro de su mente usted se ha preguntado por qué ese dolor de la conciencia, por qué nos sentimos incómodos, incluso en poder seguir orando, incluso en poder leer o reunirnos? ¿O por qué nos sentimos incómodos? ¿Qué causa que nuestra conciencia tenga ese pesar interno? Cuando nosotros ponemos atención, nos damos cuenta que la conciencia siempre va a obrar de acuerdo a una norma. Cuando esa norma es quebrantada, esa norma que es quebrantada nos acusa interiormente y nos dice que no estamos funcionando ni estamos teniendo el nivel que se pide y se necesita para nuestra personalidad y cómo estamos diseñados. Bien, cuando nosotros vinimos al cristianismo, nosotros nos dimos cuenta que los mandamientos de Dios son importantes. Por lo tanto, cuando un mandamiento de Dios se quebranta y nuestra conciencia lo sabe sin que otras personas lo puedan saber, y nuestra conciencia sabe que ese mandamiento se quebrantó, es cuando viene un cargo de conciencia. Es cuando la conciencia nos empieza a hacer incómoda. Es cuando la conciencia nos empieza a decir, no estás obrando como se espera que lo hagas. No estás viviendo dentro de los principios y valores y los mandamientos que Dios tiene para ti. Bien, esta mañana vamos a hablar de Palabras del Cristianismo número 5, los mandamientos. Hoy vamos a explicar 3 cualidades de los mandamientos. Y como las otras actitudes, como los otros principios, como los otros mensajes, vamos a responder a una pregunta: ¿qué son los mandamientos? ¿Qué son los mandamientos? Vamos a tratar 3 puntos esta mañana. Los mandamientos son consecuencia del amor que nosotros tenemos hacia Dios. Ese es el primer punto. Cuando nosotros amamos a Dios, nosotros naturalmente viene a que guardemos sus mandamientos. La segunda cualidad es que los mandamientos son adecuados a nosotros. Los mandamientos no son gravosos, como dice 1 Pedro 5:3. A veces pensamos que los mandamientos son difíciles, pero los mandamientos son adecuados a nosotros. Y el tercer punto, los mandamientos son intimidad con Dios. Los mandamientos son intimidad con Dios. Esos 3 puntos vamos a considerar esta mañana. Vamos a iniciar con el número 1. ¿Qué son los mandamientos? A la pregunta de qué son los mandamientos vamos a contestar que los mandamientos son consecuencias del amor a Dios. Una niña pequeña fue invitada por unos vecinos a comer. Los vecinos estaban muy contentos porque la niña regularmente no salía de su casa. Y cuando la invitaron a comer estaban muy felices porque la niña era muy bien portada, muy educada y sabía comportarse, y era agradable la niña al conversar con las personas. Tendría unos escasos 5 años. Siempre era muy propia para comportarse en los lugares a los cuales llegaba. La amiguita de la niña y su mamá se sentaron con ella a comer. Prepararon una rica comida, la niña comió muy bien, se portó a la altura de lo que esperaban, y entonces la mamá, al finalizar la comida, sacó un paquete de dulces muy deliciosos. Chocolates de esos que se derriten en la boca y que realmente son chocolates y no son grasa, sino que eran verdaderos chocolates. La vecina destapó el paquete de los chocolates y le ofreció a la niña y le dijo: Toma los que quieras, mija, te los has ganado porque han jugado bien, han comido bien y se han portado bien tú y mi hija. La niña solamente agarró 2 chocolates, se los comió. Siguieron platicando, haciéndole preguntas a la niña, cómo la trataba su mamá, qué muñeca era preferida, cómo le iba en el kinder, cómo se llamaba su maestra del kinder. Y cuando estaban terminando de platicar, la mamá abrió otra vez el paquete de chocolates y le dijo: ¿quieres más, mija? La niña le contesta y le dice: no, gracias, sí quisiera, pero si como más de 2 chocolates al día, a mi papá y mi mamá se molestan porque tengo que cuidar mis dientes.
La vecina se quedó sorprendida y le dijo, acariciándole la cabeza, ay, mija, tú quieres mucho a tus papás. Tú quieres mucho a tus papás. Tú quieres mucho a tus papás. La niña nunca le dijo a la vecina que quería mucho a sus papás. ¿O sí? Puede regresar el video y se va a dar cuenta que yo nunca dije que la niña le dijo a la vecina que quería mucho a sus papás. Pero ¿cómo dedujo entonces la vecina que la niña quería mucho a sus papás? Por la obediencia. Porque ella era una niña obediente que aunque sus papás no estuviesen en casa, aunque ella no estuviese en casa, aunque sus papás no estuviesen presentes, la niña era obediente a los mandamientos que sus papás le habían dado. ¿Por qué? Porque los amaba. En Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Otras versiones pueden traducir, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Lo que está diciendo el versículo de Juan capítulo 14, versículo 15, es que el fundamento para que se puedan cumplir los mandamientos de Dios es su amor. Si una persona no tiene amor hacia Dios, no se pueden cumplir sus mandamientos. Por eso dice Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es como si nosotros le preguntáramos a ese par de construcciones, ese par de oraciones, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es como si le preguntáramos en qué hechos se basa o está fundada esa conclusión. Porque la conclusión es, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Qué es lo que motiva a que las personas puedan guardar sus mandamientos? El amor. El amor para Dios es lo más importante en lo relacionado con sus hijos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que los mandamientos son una consecuencia del amor que nosotros tenemos hacia Dios. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, los mandamientos realmente están basados en el amor que nosotros tengamos. ¿Quién de nosotros se molestaría porque su hijo lo ama tanto que es muy obediente? ¿Quién de nosotros como padres? ¿Quién de nosotros como esposos nos enojaríamos porque nuestra esposa es sumamente fiel a nosotros en el compromiso que hizo con nosotros? Porque está basada en el amor y no va a quebrantar esa promesa de pacto porque nos ama. ¿Quién de nosotros, si fuéramos empleadores, no estaríamos agradecidos por tener un obrero, un empleado que respetara nuestras decisiones basándose en el aprecio que siente hacia nosotros? Con esto podemos ver entonces que los mandamientos de Dios son una consecuencia del amor que sentimos a Dios. Esto nos deja ver claro que para que el amor, para que los mandamientos funcionen, controlen, dirijan y produzcan en nosotros un mejoramiento, tiene que haber un amor hacia Dios. Porque cuando nosotros tenemos un amor hacia Dios, ese amor inevitablemente va a producir que querramos cumplir los mandamientos. En este primer punto hemos visto a la pregunta, ¿qué son los mandamientos? Que los mandamientos son consecuencia del amor a Dios, del amor que le tenemos a Dios. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Después que hemos visto a la pregunta, ¿qué son los mandamientos? Que son consecuencia del amor que sentimos hacia Dios, o sea, nos llevan a que nosotros hagamos los mandamientos cuando amamos a Dios. El segundo punto nos enseña que los mandamientos de Dios son adecuados a nosotros. La primera cualidad que un cristiano tiene que entender cuando tiene los mandamientos de Dios es que son adecuados para él. No le sobra ni le falta. Son cosas que son adecuadas. Hace algunos años, cuando mi hijo mayor estaba pequeño, tendría entre unos 3, 4 años, yo tenía una botella, tenía entre 2 y 3 años, iba a cumplir los 3 años. Yo tenía una botella en el refrigerador que la llenaba de agua y yo estaba en mi oficina haciendo mis labores de oficina y a veces mi hijo iba y yo le pedía que me trajera la botella. Mi hijo a su corta edad iba, abría el refrigerador y ahí iba pudiendo de una manera adecuada, ni muy fácil ni muy pesada, y llegaba y me daba la botella.
En una ocasión les ilustré a unos hermanos acerca de la importancia de cómo hay que ponerle cosas adecuadas a los niños, y ahí estaba mi hijo jugando con su hija de ellos. Y le dije a mi hijo, tráeme la botella de agua del refrigerador. Y mi hijo fue, abrió la botella, abrió el refrigerador y la traía. Los hermanos se quedaron impactados no solamente por la obediencia de mi hijo, sino también por la capacidad que tenía de poder cargar esa botella que a su corta edad él podía. Cuando nosotros pensamos en los mandamientos de Dios, lo primero que tenemos que entender es que no son gravosos. Gravoso, en un sentido real, es que es extremadamente pesado. Si nosotros quisiéramos levantar 1000 kilos, que equivale a 1 tonelada, nosotros no podríamos. Pero si nosotros quisiéramos cargar 5 kilos, sí podríamos regularmente. Lo que tenemos que entender es que hay una imagen. Cuando 1 de Juan capítulo 5, versículo 3 nos dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, nos está diciendo el apóstol Juan que cuando nosotros nos acercamos a los mandamientos de Dios, lo que primero que tenemos que notar es una imagen en nuestra mente. Así como se nos ha hecho fácil pensar en imágenes, Juan también quiere que pensemos en una imagen. Y la imagen que tiene Juan es que nosotros pensemos y veamos en nuestra mente que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados de llevar, no son pesados de cumplir. Pero después de lo pesado, viene entonces la segunda cualidad. Si algo es pesado es que es difícil. Entonces podemos decir que Juan nos está diciendo, porque los mandamientos de Dios no son difíciles. ¿Difíciles de qué? Difíciles de llevar a cabo. Una persona que tiene a Dios como Padre y que tiene los mandamientos de Dios a la mano, no son difíciles de llevar a cabo. Son fáciles, son adecuados, porque van a cuidar que nuestra conducta sea de una manera adecuada para glorificar a Dios. Los mandamientos fueron diseñados para que nosotros pudiéramos atender a las demandas de Dios de una manera apropiada, no difícil, no pesada, no insatisfecha. Entonces los mandamientos de Dios, cuando no son gravosos, son fáciles. ¿Fáciles para quién?, diría alguien. Fáciles para aquel que ama a Dios. Fácil para aquel que se ha dado cuenta que Dios es importante. Fáciles para aquel que entiende que sin los mandamientos de Dios no somos nada. Y fáciles también para aquel que entiende que los mandamientos fueron diseñados para desarrollar un carácter en nosotros, una manera de vivir, una manera de comportarnos, una manera de relacionarnos unos con otros y con Dios. Fáciles para ellos que aman a Dios. Entonces, nosotros pensemos de una manera. ¿Nos gustaría que nuestros hijos pensaran que los mandamientos que les damos a ellos son pesados, difíciles? ¿O nos gustaría que nuestros hijos supieran que los mandamientos que les hemos dado son mandamientos que son para su propia protección? Un no a tiempo ha salvado una vida de un niño. Cuando un niño aprende a cumplir una orden de no camines, no salgas, no te descuides, ha podido salvar vidas. Pero ¿qué de aquellos niños que nunca les han enseñado los mandamientos a obedecer? En una ocasión una señora estaba en medio de un camellón, tenía a su hijo en la mano, tomado de la mano. El niño se jaló, se movió, la señora le dijo, no te muevas, no te jales, y el niño no le hizo caso. Caminó, y una camioneta, podríamos decir, de 18 pasajeros, con un motor de 8 cilindros, con una fuerza de 350, lo agarró como si nada y lo mató al instante. Cuando esta persona fue llevada a la policía, la señora le otorgó el perdón, porque no había sido culpa del conductor. El niño se le había soltado de la mano y no había obedecido el que no se moviera. Los mandamientos que Dios diseñó son mandamientos que fueron diseñados para nuestra protección, pero sobre todo no son gravosos, son adecuados a nosotros. Cuando se nos da un mandamiento espiritualmente, ese mandamiento está diseñado para nuestra protección, para nuestra dirección,
para nuestro mejoramiento, no son diseñados para molestarnos. Dios no tiene en la mente estar molestando a sus hijos con una y otra palabra. Dios no desea molestarnos, lo que desea es guiarnos. Y por eso Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice: los mandamientos de Dios no son gravosos, son adecuados. Adecuados para que usted y yo seamos mejores cristianos y que nuestra vida sea de una manera adecuada. ¿Qué espera Dios que después de esta manera que le expliqué? ¿Qué espera Dios de usted cuando usted vea un mandamiento de Dios? Que usted lo haga, que yo lo haga. Que alegremente digamos: si mi Señor dice que esto funciona, funciona. Si mi Señor dice que debo de perdonar al que me ofendió, lo perdono. Si el Señor dice que debo de respetar sus mandamientos y tener un carácter donde mi mentalidad y mi conciencia sean transparentes al Señor, lo voy a hacer. Es lo mejor que puedo hacer. Porque sus mandamientos no son gravosos, son adecuados y fueron diseñados para que yo pueda ser una persona no solamente funcional, sino que pueda ser una persona transformada todos los días. ¿Piensa usted que los mandamientos del Señor son gravosos? Vea su corazón. ¿Quién lo tiene? Si el Señor tiene su corazón, sus mandamientos no serán gravosos, porque ellos en sí mismos no lo son. Y cuando usted cambia su actitud, entonces tienen sentido el que sean adecuados. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios son fáciles. Otra cualidad que quiero que veamos, que es la cualidad número 3, es que los mandamientos de Dios son intimidad con Dios. En un mundo tan superficial en el cual estamos viviendo, todas las personas dicen conocer a Dios. Todas las personas tienen a un Dios en la boca. Un Dios te bendiga, ve con Dios. Incluso la palabra Dios en un significado es ve a Dios. O ve con Dios, de otra manera dicho. Pero la gran mayoría de las personas no tienen una intimidad con Dios. No tienen un encuentro personal con Él todos los días, mediante el cual puedan tener una relación íntima con Dios. Y aparte de tener una relación íntima, una relación cercana a Dios, donde Dios, como dice el Antiguo Testamento, parafraseando en sentido afirmativo, que en nuestros pensamientos esté Dios. Y esto es lo que me llama la atención. El tercer punto que quise anotar esta mañana es que los mandamientos de Dios son intimidad con Dios. Cuando nosotros guardamos sus mandamientos, nosotros le conocemos, tenemos una relación íntima. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Y luego dice Juan: si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Conocer en el sentido bíblico no es saber que una persona existe. Conocer en el sentido bíblico es tener una intimidad con Dios. Saber los rasgos particulares de lo que le gusta, le disgusta y de lo que Él nos ofrece. Entonces, esa es la mentalidad que Juan tiene. Por eso, 1 Juan capítulo 2, versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Vean lo que dice el versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Voy a volverlo a repetir. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Una persona podría decir, como dicen hoy en nuestros días, que las personas conocen a Dios. Regularmente el ser humano siempre le gusta engañarse, porque en el engaño está el consuelo, si no, no se engañaría. Si una persona no encuentra consuelo en el engaño, no se engañaría. Pero el ser humano, de acuerdo a su mente desordenada, a sus pensamientos automáticos y carácter impulsivo, siempre trata de justificar una acción o una creencia, aunque no sea verdad.
El ser humano ha diseñado su mente para tener 1000 razones, pero no tener razón. Podemos dar 1000 razones, pero ninguna de ellas va a ser una razón, porque estamos tratando de justificarnos entre nuestros propios ojos. Siempre va a haber una manera de justificarnos para seguir haciendo lo malo, cuando no deseamos conocer a Dios. Y ese es el tema que Juan quiere decirles. No puedes decir solamente que conoces a Dios. Si tú conoces a Dios, tú tienes una relación con Él y te purificas a ti mismo, como lo va a decir más adelante. Entonces, la tercera cualidad de qué son los mandamientos de Dios es que los mandamientos de Dios son una intimidad con Dios. Cuando tú guardas los mandamientos de Dios, tú sabes lo que Dios quiere, tú sabes lo que Dios no quiere, tú sabes lo que Dios permite, tú sabes lo que Dios no permite. Entonces esas contestaciones de las personas cuando se les pregunta a un cristiano, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Y luego dice, yo no le veo nada de malo. Esa persona no tiene una intimidad con Dios. Cuando un cristiano dice, yo no le veo nada de malo, yo creo que Dios no se enoja, yo creo que Dios esto, yo creo que Dios aquello, esa persona no tiene una intimidad con Dios. Tener una intimidad con Dios, tener una relación íntima con Dios, es decir en tantas y cuantas palabras, ¿por qué lo perdonaste? Porque Dios me lo exige. Si yo quiero que Dios me perdone mis faltas diarias o las equivocaciones que yo cometo, yo tengo que perdonar al otro que también comete acciones contra mí. ¿Por qué le eres fiel a tu esposa? ¿Por qué no ves pornografía? Porque Dios demanda que mi cuerpo es para satisfacer el deseo de mi esposa. ¿Por qué a tus hijos les pones tantas reglas? ¿Y por qué no salen y se divierten como los demás? ¿Por qué? Porque Dios me dice que yo tengo que estar al pendiente de la educación de mis hijos. Y yo no puedo dejarlos que vivan sin rienda ni dirección. Eso es contestar y tener una intimidad con Dios, cuando tú puedes contestar y tu propia conciencia sabe de lo que tú necesitas y deseas. Y sobre todo que esté controlada por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué son los mandamientos? La tercera cualidad es que son tener una intimidad con Dios, es conocerlo, es saber lo que yo tengo que hacer para glorificar a Dios. No es andarme inventando caminos nuevos que no existen, ni nuevos métodos que jamás me van a llevar a satisfacer las demandas de Dios en mi vida. Es muy triste decirlo, pero vivimos en el siglo XXI, en nuestra generación, en una iglesia que la gran mayoría no conoce los mandamientos de Dios. Y cuando digo no conoce, me refiero a lo que Juan está diciendo. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Si usted tiene un mandamiento y no lo guarda, usted es un mentiroso. Usted no conoce a Dios, porque a Dios se le conoce a través de la obediencia a sus mandamientos. Y se le tiene una intimidad con Él a través de hacer lo que Él demanda de nosotros. Muchos cristianos hoy en día, muchos cristianos o llamados cristianos, desconocen profundamente los mandamientos de Dios, porque no los hacen, porque no los guían en sus decisiones y porque no pueden transformar su vida. Es triste, pero es real. La solución a todo esto entonces es, conozcamos los mandamientos de Dios. Amemos a Dios. Si Dios ha hecho algo por nosotros, seamos agradecidos amando a Dios. ¿Por qué no le decimos esta mañana, hermanos, en oración, te amo, Padre? Te amo y gracias porque me diste tus mandamientos. ¿Por qué no le dice esta mañana? ¿Cuántas veces le ha dicho a Dios en su vida diaria que lo ama? Dígale así, Señor, te amo porque siempre procuras que yo sea un buen esposo. Señor, te amo porque tú siempre procuras que yo sea un buen padre, porque tus mandamientos me gozan. Señor, te amo porque me permites que yo sea un buen obrero y que dé testimonio en mi empresa. Gracias, Padre, te amo porque todo lo que tú planeaste me beneficia. Dígale así al Señor esta mañana en oración. Y esta semana empiece a meter en sus oraciones a Dios esa palabra firme. Y también pregúntese, ¿por qué le daría gracias a Dios? ¿Por qué le diría esta mañana al Señor te amo? ¿Qué descubrió hoy en su lectura devocional para decirle a Dios te amo, Señor? Eres
un ser importantísimo para mí. Empiece con esa práctica. Dígale a Dios a partir de hoy, te amo, Padre, porque tú eres sumamente importante. Dios le bendiga y nos vemos en el siguiente video, donde hablaremos de otra palabra del cristianismo. Bendiciones.